Hola, hola a todos, bienvenidísimos a este primer capítulo de la psicología detrás de este espacio seguro para todos. Bueno, nada, primero digamos que este va a ser un capítulo introductorio a este podcast. Quiero contarles primero algunos como avisos parroquiales de cómo va a ser la dinámica del podcast, ya que pues hoy es este primer episodio. Entonces, pues para todas las personas que lo vean, puedan como conectarse y saber un poquito de cómo se va a manejar y de qué se trata. Lo primero que les quiero contar es que se van a estar haciendo videos todos los viernes, o se van a estar publicando videos todos los viernes. De la siguiente manera, un viernes será un video en vivo como este que les estoy haciendo acá. El en vivo pues va a ser por YouTube. Lo que pasa es que hoy tuve un pequeño inconveniente. Yo soy muy nueva haciendo como contenido para redes sociales, más contenido propio sobre todo. Entonces, no sabía que para hacer una transmisión en YouTube tenía como que cumplir ciertos pasos o ciertos requisitos para poder hacer la transmisión. Mm, Pensé que pues era como todas estas demás plataformas que me dejan hacer envíos normal, y pues no me permite hacer en vivos hasta que no tenga 50 suscriptores en el YouTube y hasta que no mande una solicitud de poder hacer en vivos, que se demora como 24 horas en ser aprobada. Entonces, lo primero que les quiero decir es que por favor compartan eso, que le digan a sus amigos y todo, que pues que apoyen y que nos sigan. Para poder el próximo episodio, que sería en vivo, que sería dentro de 15 días, pues lo puedo hacer directamente desde YouTube. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, pues que como les venía contando, vamos a hacer videos cada viernes, entonces va a ser un viernes un capítulo en vivo, al siguiente viernes va a ser un episodio pregrabado. En los episodios en vivo, por lo regular o por lo menos hasta el momento, voy a estar yo sola hablándoles de alguna temática en específico, temáticas muy random, la verdad, pero pues todas van a ir como conectadas hacia la psicología. Y mm, ya los episodios pregrabados iban a ser con invitados, entonces van a estar muy interesantes. Ya tenemos 2 capítulos grabados, están muy chéveres, entonces para que pues no se los pierdan. Bueno, como les venía diciendo también, el podcast va a ser mucho sobre temas de psicología. Quiero aclararles que yo no soy psicóloga. Nada de lo que se va a hablar acá se va a hablar de una manera profesional, ¿sí? Solamente se va a hablar desde las experiencias propias, las experiencias de los invitados y obviamente con algo de investigación que yo pues vaya haciendo en el camino, pues a medida que vayan como pasando los capítulos. Bueno, entonces les contaba que vamos a estar haciendo estos episodios, uno en vivo, uno pregrabado, uno en vivo, uno pregrabado, así pues van a como que interactuar muchísimo más. Por cierto, quiero presentarme porque sé que en algún momento van a haber personas que estén viendo esto y que no me conocen, que no saben absolutamente nada de mí, ya me irán conociendo a través de los capítulos. Pero pues bueno, si están viendo este capítulo y no me conocen, mi nombre es Caterine Cardona, más conocida como Kate Cardona por todo el mundo. Eh, en redes sociales, en Facebook y en TikTok me pueden encontrar como Kate Cardona y acá en Instagram como Kate-Cardona.a, y en YouTube pues van a estar encontrando el canal como La Psicología Detrás de. Importante para que lo puedan compartir, como les decía ahorita, sobre todo pues el canal de YouTube, que es como lo que más voy a estar moviendo. Mis redes sociales del TikTok y el Facebook son personales. Por ahora no voy a hacer redes sociales solo para el podcast. Este Instagram sí lo creé solo para el podcast porque yo no utilizo Instagram. Pero pues bueno, igualmente por acá van a estar viendo como cositas muy de la vida diaria. Trato de publicarles cosas, pero pues la verdad es que como apenas estoy como empezando con esta vida de publicar cositas de todos los días, la verdad se me olvida, pero pues bueno, por ahí se estarán enterando de más cosas.
Bueno, pues nada, para entrar en materia, hoy vamos a hablar de la psicología detrás de este podcast. Mm, La idea del podcast, ¿de dónde surge? Yo soy licenciada en comunicación, estudié esa carrera, digamos que por un poco de presión social, pero elegí esa carrera porque a mí me gusta mucho la radio, siempre me ha gustado mucho la radio, en mi época de colegio pues consumía demasiado radio. Y pues fue como algo que me llamó demasiado la atención de la carrera. Ya entrando a la carrera me enamoré mucho también de lo que es la producción audiovisual, de pues hacer diferentes tipos de videos musicales, en fin, porque también soy músico, pero no pues de manera profesional. Em, entonces pues como que por ahí nació esto de todo este tipo de producciones audiovisuales, en fin. No estoy en radio porque, pues, hice algunos pinitos, trabajé en Universitaria Stereo, en todo el ar, pero, nunca pude como ejercerlo como tal, como un trabajo, porque entrar a ese gremio es bastante complicado, hay que tener muchos contactos, entonces no los tengo, evidentemente. Entonces, pues, nunca como que entré a ese gremio y, específicamente hace unos 3 años, más o menos, estaba haciéndome unos exámenes laborales y el médico me preguntó, bueno, ¿usted en qué va a trabajar? Pues entonces le conté en qué iba a trabajar. En ese momento era en una empresa de turismo. Entonces me dijo, ay, ¿usted qué estudió para trabajar en eso? Y yo le dije, pues la verdad, yo estudié licenciatura en comunicación, pero no tiene nada que ver con turismo. Estoy en el turismo por algo diferente, o sea, porque me dieron la oportunidad de estar en turismo y ya. Entonces me dijo como, ah, ya veo, ¿y por qué estudié licenciatura en comunicación? Y yo le dije, ah, porque me gusta la radio, pero pues es difícil entrar a ese gremio. Lo mismo que les estoy diciendo a ustedes acá. Entonces me dijo como, ah, ¿y por qué no se crea algo usted? Y yo le dije, ¿cómo así? Entonces me dijo, pues yo he visto que los podcasts es algo que está tomando como mucha fuerza, que se está haciendo como muy famoso y que crean, digamos, como una comunidad. Y yo, pues, o sea, ahí me nació como una espinita. Em, Él me sembró esa duda, si algún día ve esto, gracias a ustedes estoy acá, señor. Resulta que en esa época yo ya consumía algunos podcasts, pero los podcasts que consumía eran podcasts de terror. A mí me gusta mucho el terror, me gusta mucho las cosas paranormales, todo eso me llama demasiado la atención, entonces pues estaba ahí precisamente solo como consumiendo ese tipo de contenido. Pero ya despuesito empecé a consumir otro tipo de podcast completamente diferentes y empecé a ver como un mundo de posibilidades porque cuando yo pensaba en de pronto crearme un podcast, pues lo pensaba de terror porque me gusta ese tema y porque pues era lo que más veía. Pero sí me parecía muy difícil hablar de temas pues como de terror. Em, Siento que es como un género un poquito olvidado y entonces, pues, me daba como cosa, la verdad, y más hacerlo sola, bueno, no sé. Cuando empecé a ver otros tipos de podcast, ya dije como: "Hey, no, podría irme por este lado y genial", y como que ya empezaron a surgir muchas ideas en mi cabeza, pero siempre lo pensaba hacer con otra persona, o sea, con un copresentador, ¿sí? Pero, pues empecé como a proponérselo a algunos amigos, como, ay, ve, hagamos un podcast, no sé qué. Y siempre la respuesta que recibía era como, no, es que qué pena estar frente a las cámaras, no sé qué. Y pues otro par de personas, pues obviamente no tenían como el tiempo para dedicarle a un podcast. Entonces, bueno, como que pausé un poco la idea porque yo quería hacerlo con alguien con quien tuviera como el feeling, sí, o sea, con quien yo pudiera presentar y que tuviera así como el feeling para hacerlo. Pero pues no se dio en ese momento. Entonces luego, después de unos mesecitos, empecé a pensar, bueno, ¿y por qué mejor no busco a alguien que sea bueno para hablar frente a la cámara, que le guste hablar, que le guste hacer como ese tipo de contenido? Y pues el feeling, eso se va dando, pensé yo en su momento.
Entonces busqué efectivamente a una persona para que empezáramos a hacer el podcast. De hecho, en este momento yo soy parte de su equipo de trabajo, yo trabajo con él haciendo producción audiovisual. Y empezamos el podcast, o sea, yo le dije, parce, mira, tengo esta idea, no sé qué, bla, 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 y me dijo, sí, hagámoslo, hagámoslo, yo ya tengo algunas redes que están pues como con algún crecimiento, entonces sí, hagámoslo, no hay problema. Entonces empezamos, hicimos uno, dos capítulos del podcast que tenía con él, que era otro diferente completamente a este. Pero había un problema. Nosotros habíamos pactado, porque pues él mantenía bastante ocupado, habíamos pactado que como la idea del podcast era como mía, pues íbamos a grabar el podcast y juntos y pues íbamos a grabar en su casa con sus equipos, en su estudio, pero yo iba a ser quien iba a editar. El tipo de podcast en el que, pues, que pensamos en ese momento era como un podcast muy elaborado. Como les digo, lo hicimos en el estudio de él, lo estábamos grabando con un croma verde. em, digamos, sí, era mucho más elaborado en cuanto a equipos, en cuanto a la forma de grabar, en fin. Entonces, también por ese mismo hecho de ser más elaborado, pues requería más edición. La verdad es que él quería que hiciéramos una edición bastante grande del contenido, que le metiéramos memes, que pues hiciéramos como una edición bastante elaborada, ¿sí? Y yo en ese momento pues no tenía, la verdad, los equipos, ni tanto tenía tampoco el tiempo para hacer una edición tan elaborada. La edición de un podcast es complicado por lo que es tan largo, o sea, es un material tan largo, por lo regular un podcast no va a durar menos de media hora, entonces es complicado la edición de eso. Y pues tiene que ser un equipo que lo arrastre, que lo soporte. Yo no tenía en su momento eso. Entonces, pues, primer podcast que hice con él quedó editado y todo, pero pues nunca se subió. Hicimos algunos clips como para promocionarlo, pues algunos reels, clipsitos del podcast, los subimos como reels para promocionarlo, pero nunca salió los episodios. Yo dejé como todo eso quieto y específicamente el año pasado, más o menos para el mes de noviembre, yo empiezo a darme un podcast nuevo. Acá sí les voy a dar el nombre de este podcast porque la verdad se los quiero recomendar. El podcast se llama Los hombres sí lloran. Es un podcast hecho por Juan Pablo Raba, que es un actor colombiano. El podcast habla de muchas cosas, por el nombre ustedes ya se imaginarán un poco de qué habla. Y a mí me llamó mucho la atención ese podcast, porque literalmente es Juan Pablo hablando siempre con algún invitado, pero de una manera súper sencilla, súper relajada, se están tomando un mate o un té mientras hablan. No voy a decir que de una manera poco profesional, porque la verdad pues sí se nota que tiene sus buenas cámaras, dos o tres ángulos diferentes para captarlos a ellos, pero, o sea, es con las cámaras, micrófono de solapa, o sea, no el super micrófono que siempre es en todos los podcasts, el Shure súper carísimo de podcaster, sino que es algo mucho más sencillo. Son ellos en la sala de la casa de Juan Pablo, o sea, no están en el super estudio, no necesitan como algo tan elaborado para atraparlo a uno y para hablar de un tema o de temas en general que llamen la atención. Entonces a mí me impactó mucho eso y yo dije, jue madre, o sea, a mí todo me hizo clic, la verdad. Yo dije, este es el camino y por este lado voy a comenzar. Así que pues también les quiero decir que estos primeros episodios, bueno, muchos episodios tal vez, demasiados, dependiendo de qué tanto crezca el canal, pues van a ser un poquito artesanales. De hecho, acá pues estoy grabando normal con un celular, em, pues con mi micrófono de solapa normal. Entonces va a ser algo como muy artesanal para que también de pronto disculpen un poco la calidad a veces del audio, del video, pero pues bueno, lo estoy haciendo más que por una monetización o más que por cualquier otra cosa.
Lo que yo quiero con este podcast es llegarle a las personas y pues ojalá a las personas correctas, ¿sí? Porque lo que vamos a hablar acá, pues como les decía ahorita, son temas psicológicos y psiquiátricos y pues mi idea sería que las personas que tienen problemas psicológicos o psiquiátricos pues se vean como aludidas con todos los temas que vamos a hablar acá. También me hizo clic lo del contenido de Juan Pablo porque, bueno, yo vengo luchando con un diagnóstico de depresión desde hace ya algunos años. Les voy a contar un poquito sobre esa historia para que pues ustedes lo conozcan. Yo sufro de depresión desde muy pequeña, no sabía que era depresión, obviamente. Vine a medio saber que era depresión cuando estaba en la universidad. Cuando uno estudia una licenciatura, uno ve muchas materias que tienen que ver con la educación y pues algunas materias tratan también sobre temas de enfermedades mentales, pero muy, muy, muy por encimita, porque pues es muy probable que uno como profesor se vaya a encontrar ese tipo de personas con algún tipo de enfermedad mental, entonces hay que saber cómo tratarlos básicamente. Entonces pues muy por encimita nos enseñaron alguito de enfermedades mentales y yo empecé a decir, eso es lo que yo tengo, o sea, esa soy yo, me identifico. A veces dudaba un poquito de mi autodiagnóstico, porque yo no siempre estoy triste, sí, yo no siempre estoy deprimida, yo no siempre estoy sin ganas de pararme de la cama, no es siempre, pero digamos que de 10 días, 8 estoy así, entonces, pues sí es la mayoría de los días. En esa época, cuando pues me enteré de eso y como que empecé a decir, bueno, sí tengo una depresión, pues empecé como a investigar mucho por internet y a hacer muchas cosas que decían que eran buenas para la depresión. Entre ellas, pues hacer ejercicio, alimentarse como un poco mejor, en el sentido de no dejar de comer, comer chocolates, o sea, como que tomar alimentos que me produjeran dopamina, que era como lo que le faltaba a mi cerebro. Entonces, el banano es muy bueno, los chocolates, las cosas dulces son muy buenas para producir dopamina. Entonces, pues bueno, empecé a hacerlo de esa manera, pero pues iban pasando los años y yo veía que en definitiva no se me quitaba y muchas veces algunos síntomas eran como peores. Em, y llegó un momento en el que yo estaba, pues estaba en una relación muy tóxica y salí de esa relación y en el momento no me sentí mal porque sabía que estaba en una relación muy tóxica y para mí fue como un poco liberador salirme de ahí. Pero con el pasar de los meses yo me daba cuenta que no era capaz de como de relacionarme fácilmente con otras personas, em, que me costaba mucho confiar, así fueran mis amigos, en lo que fuera, y que, o sea, como que se me habían derrumbado muchas cosas en mi vida, o sea, como que no pensaba en un futuro en ese momento y no estaba disfrutando las pocas cosas que siempre había disfrutado, como por ejemplo la música. Desde hace mucho tiempo yo he hecho música, desde muy chiquita he hecho música y es algo que siempre he disfrutado mucho, es de mis hobbies favoritos, es algo que amo completamente hacer y en ese momento no lo estaba disfrutando y para mí fue como, hey, aquí algo está mal, y traté de buscar ayuda psicológica, entonces pues no tenía cómo pagar un psicólogo, un psiquiatra, así que pues fui a mi entidad de salud y pedí pues una cita general, ¿cierto? Y el médico le dije, bueno, estoy acá porque necesito una cita psicológica. Y me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, porque no me estoy sintiendo bien, desde hace tiempo no me estoy sintiendo bien, y siento que tengo muchas cosas que cambiar en mí y como estar mejor. Entonces me dijo, ya.
Entonces, dentro de, pues me hizo un par de preguntas, como ¿usted duerme bien? ¿Usted come bien? Entonces, pues yo le contesté a todo eso que sí. Me hizo una pregunta muy importante y que yo creo que fue también en parte detonante para que él luego me diera la respuesta que me dio y fue, ¿ha intentado alguna vez suicidarse o ha tenido ideas suicidas? Y yo le dije que no. Le dije que no porque me daba miedo que me mandaran a Lumeris. Para los que viven acá en Pereira, más o menos conocerán, el Omeris es una clínica de salud mental. Yo tengo un familiar que por algunos problemas psicológicos que ha tenido, ha estado unas 2, 3 veces en el Omeris. Y pues a mí me han dicho que es muy horrible algunas personas, otros me dicen que pues está bien, pero lo que sí sé es que uno entra al Homeris y lo desconectan de la realidad, o sea, como que lo aíslan de las personas de afuera, uno casi no puede recibir visitas, no tiene teléfono, televisión, nada. Entonces yo decía, no, yo me muero, o sea, sí, sí, estando acá afuera con miles de distracciones, yo estoy que me muero, allá adentro me muero literal. Entonces me daba mucho miedo que me llevaran para allá y yo en ese momento le dije que no había tenido nunca ideas suicidas, que no había intentado nunca nada, cuando pues eso era falso. También porque veía mucha hostilidad en el médico y pues la verdad, yo le soy muy sincera. Tal vez a mí muchas personas me vean a veces triste y cosas así, pero yo con casi nadie he hablado de estos temas. Ya más adelante les contaré algo, pero yo nunca, pues nunca había hablado de esos temas con nadie. Y era la primera vez que yo le reconocía a alguien que yo me estaba sintiendo mal, porque yo por muchos problemas que tuviera, casi nunca le reconocía a nadie, más que a mi mejor amiga, básicamente, que yo me estaba sintiendo mal conmigo, con mi vida. O sea, era como la única persona a la que yo le decía ese tipo de cosas. Y decírselo a alguien más y decírselo a un extraño es tan incómodo al principio que pues uno como que se quiere reservar ciertas cosas todavía para uno. Entonces, pues por eso se lo negué y bueno, le dije que no había tenido nunca ese tipo de ideas. Mm, entonces me preguntó después, ¿ha tenido alguna pérdida reciente? Y yo, ¿cómo así? Es que sí ha tenido alguna pérdida de un trabajo, un familiar, alguna relación sentimental. Y yo le dije, sí, hace unos meses rompí con mi expareja. Me dijo cuántos llevaban y yo le dije como 4 años. Me dijo, ah, no, sé lo que estás entusada, que yo no sé qué, eso se le va a pasar. Yo no le voy a mandar ninguna terapia psicológica. Si entre algunos meses se sigue sintiendo así, pues entonces vuelvo a buscar. Yo literal me quedé como pasmada, o sea, no sabía ni qué decirle y yo le dije, ah, bueno, gracias. Y literal me salí del consultorio, es que yo ese día no iba a nada más, iba solo a pedir eso. Y haber recibido esa respuesta fue un choque tenaz, la verdad fue un choque tenaz. Bueno, pasó el tiempo, yo siempre he sido mucho de cómo aplicar técnicas de autoconocimiento y demás. Entonces, pues leía mucho, como que trataba de entender un poco muchas cosas que me pasaban, pero pues es complicado, la verdad. La depresión es una enfermedad muy solitaria y en parte yo por eso estoy haciendo este podcast, porque sé que las personas con alguna enfermedad mental, con trastornos mentales o inclusive yo en alguno de los podcasts que van a ver después, digo, es que no todos tenemos por qué tener enfermedades mentales o trastornos mentales, pero estoy completamente convencida que todos tenemos algún trauma, alguna situación que nos causa como malestar, malestar emocional, que nos causa malestar recordarlo, que nos causa malestar sentirnos de X o Y manera. Y otra cosa es que todos, absolutamente todos los comportamientos humanos tienen un trasfondo en la psicología, tienen un trasfondo en cómo te criaron, tienen un trasfondo en cómo funciona tu cerebro. Todos los comportamientos tienen ese trasfondo. Entonces, pues yo siento que
todos necesitamos terapia, la verdad. Siento que es de las cosas más importantes, siento que hay mucho tabú frente a la terapia, siento que hay muchos tabús frente a las enfermedades mentales, que a muchos les siguen diciendo es que está loco por ir a un psicólogo, y no, o sea, no está loco, está más cuerdo que muchos porque al menos quiere mejorar esas partes de su vida que no están bien, esas partes de sí mismo que no están bien, que todos las tenemos. Entonces, pues bueno, me parece que es muy importante que las personas que tienen ese tipo de enfermedades se sientan como acompañados, o sea, que sepan que hay otras personas que se sienten exactamente igual, que sepan que hay otras personas que realmente, o sea, no nos queremos a veces parar de la cama y es horrible y es una lucha el solo pararnos, es una ganancia el podernos meter al baño y salir duchados, o sea, no es flojera, no es hay que ponerle ánimo, es una enfermedad y hay que verla como tal. Es decir, hay que medicarse también. O sea, si tú para tus demás enfermedades y cuando tienes un problema, digamos, en la columna, te medicas, pues porque cuando tienes un problema mental no. Entonces, pues nada, digamos que este podcast lo estoy haciendo más como para llegarle a las personas al corazoncito, para concientizarlos mucho de las enfermedades mentales, porque puede que ustedes no la tengan. Puede que ustedes digan, uy, no, es que yo me siento súper bien y yo no tengo nada de eso, súper sano mentalmente. Pero algún día van a conocer a una persona que va a ser súper importante para ustedes, que tal vez sí tenga una enfermedad mental. O van a tener un hijo y ese hijo va a tener una enfermedad mental. Entonces yo siento que es algo que nos compete a todos y que pues debemos como dejar de hacernos los de la vista gorda y decir, ay no, es que solamente se está haciendo como la víctima o, o, o apoyar solo las depresiones y las enfermedades mentales de las personas famosas y las de su amigo, las de su primo, las de su mamá, las de su tío, hacerse el de la vista gorda y decir, ay, es que es así. No, no es así. Muy probablemente tiene un diagnóstico que no ha ido al médico a hacerlo. Obviamente, si las personas no se quieren ayudar a sí mismos, es súper complejo uno poderlos ayudar, pero yo siento que a veces un consejo puede como sembrar una espinita, así como ese doctor a mí me sembró la espinita de lo del podcast. Créanme que si ustedes le dicen a una persona con una enfermedad mental, hey, ¿por qué no buscas ayuda? Yo creo que tú tal vez tengas tal cosa. Y tal vez ellos no vayan en ese momento, tal vez no vayan ese año, pero en algún momento de sus vidas esa espinita va a salir a flote, porque cuando tienes una enfermedad mental, cuando tienes un trastorno mental o cuando tienes algún tipo de trauma, eso siempre en algún momento de la vida te va a causar un problema. Un problema con tu pareja, un problema con tus hijos, un problema con tu trabajo, o sea, siempre te va a ocasionar un problema que muy probablemente te haga como caer en cuenta de que en realidad pues está mal lo que está pasando. Y va a hacer clic con eso que ustedes en algún momento de su vida le dijeron. Entonces, no se trata de obligar tampoco a las personas que tienen enfermedades mentales a que vayan a terapia o algo así. Pero créanme que un consejo a tiempo sí puede salvar una vida o muchas, porque muchas de las personas que sufrimos enfermedades mentales tendemos a autolesionarnos o al suicidio, sobre todo, pues, las personas con depresión, con ansiedades y ciertos trastornos como la esquizofrenia. Entonces, pues, básicamente eso es lo que quiero, como llegar a las personas correctas, que en este caso, pues, serían como todos los que estén interesados en saber cosas de enfermedades mentales en general y hablar de eso, y saber que detrás de nosotros, detrás de muchas sonrisas, no todo está tan bien, y a veces detrás de muchos triunfos y muchas salidas adelante, hubo muchas lágrimas atrás y hubo muchas cuestiones negativas hacia atrás. Entonces, pues, ese es como principalmente el objetivo.
les voy a terminar de contar mis experiencias psicológicas. Bueno, después de eso, muchos años después, mm, cuando estaba en el embarazo, fue como mi segundo intento de buscar ayuda. Pasé por unas experiencias terribles durante mi embarazo y, y pues bueno, traté de buscar ayuda. Fui nuevamente con médico general. Esta vez médico general sí me remitió a psicología, pero era como la psicología interna de la misma EPS. Allí pues me vio una psicóloga, me hizo algunas preguntas, también un comportamiento bastante hostil, no sé por qué algunos psicólogos son así, si deberían ser las personas más amables del mundo, porque pues su profesión para eso es, pero bueno. em, y acá les quiero contar algo, una de las preguntas más importantes que me hizo ese día la psicóloga fue, ¿quién, quién es o quién es su red de apoyo? Y yo, ¿mi qué? Y me dijo su red de apoyo, a quien usted llama cuando usted tiene un problema, a quien usted llama cuando necesita hablar de algo, a quien usted llama cuando necesita resolver algo en su vida. Y yo no pude pensar en nadie, pues la única persona que se me vino a la cabeza fue mi mejor amiga, que ha sido como quien siempre ha estado ahí, como quien siempre me ha escuchado. En ese momento estaba muy mal con mi pareja, fue la segunda persona que se me vino a la cabeza, pero como estábamos peleados, yo fui como, no, él no. Em, y ya, y es muy triste que uno no tenga una red de apoyo, que uno no sienta apoyo en nadie, que uno se sienta solo. Entonces por eso les decía que las enfermedades mentales son las cosas más solitarias que ustedes pueden tener, porque yo a veces pues tengo muchos conocidos y como que a veces uno habla con personas, pero realmente que uno se pueda sentar a hablar de ciertos temas, no, y no es fácil. Créanme que tampoco es fácil para mí como que estar haciendo eso, pero siento que, por un lado, o sea, siento como un llamado interno a hacerlo y pues me gusta, la verdad, me gusta porque yo sé que van a haber muchas personas que se van a sentir identificadas. También van a haber muchas personas que esto les va a caer como un baldado de agua, porque a mí muchas veces me ven como la más fuerte, muchas veces me ven em, como la más insensible, muchas veces me ven como sí, como la que nunca llora, la que nunca nada, la que siempre está bien. Y la verdad de puertas para adentro es todo una mentira. Em, Como les digo, he sufrido de esa enfermedad desde muy pequeña y pues bueno, ya les voy a terminar de contar. Es que me desvío, lo siento, por eso esto es un podcast. Bueno, después de que hablé con esa psicóloga, ella me dijo, definitivamente usted sí parece tener un cuadro depresivo, yo la voy a mandar directamente con psicología, pero externa, es decir, ya como con alguien más especializado. Ella me va a pedir la cita, me la dieron 3 meses después. La salud en Colombia es una maravilla. Me la dieron 3 meses después y a mí mi hijo se me adelantó como una semana y media el nacimiento. Entonces, él nació y yo a la semana siguiente tenía la cita. Yo estuve muy mal durante el embarazo, pero literalmente cuando mi hijo nació, a mí todo me cambió del cielo a la tierra. O sea, mi estado de ánimo, todo es como si hubiera desaparecido completamente la depresión que yo tenía antes de que él naciera. Entonces, esa siguiente semana yo estaba como muy feliz con mi hijo, estaba un poquito cansada, obviamente, uno está muy maltratado después de que, pues, da a luz. Entonces yo como que dije, no, voy a llamar y voy a reprogramar la cita, no voy a ir, voy a llamar y la reprogramo. Chicos, estuve llamando como 1000 veces al número donde me la habían programado, jamás me contestaron, al final perdí la cita y nunca fui. Pasó el tiempo, más o menos cuando mi hijo tenía como 2 años, yo estaba teniendo muchas crisis de temas psicológicos y eso fue por el 2020. Ah, no, mi hijo tenía, no, un año.
Eso fue por el 2020, tiempo de pandemia. Ya habían quitado muchas restricciones, pero igual estaba como muy prohibido salir a hacer nada, pues. Como que los cafés y todo eso seguía cerrado. Entonces me contacté con un psicólogo. eh, yo tengo mucho que agradecerle a él porque gracias a él pues empecé a ver como las cosas desde otra perspectiva y empecé a ver que de pronto el medicamento no era tan malo, que tal vez pues la psicoterapia era muy buena, pero que el medicamento no estaba tan mal. Em, y empecé a ver como muchas cosas de mi pasado desde otros ojos. Hice las paces con cosas de mi pasado muy, muy fuertes y yo le quedé viendo mucho. Siento que le quedé viendo mucho, perdí su contacto. Ojalá algún día lo vuelva a contactar, no me acuerdo de su nombre, la verdad. Eh, pero Pero bueno, espero algún día se le retribuya todo lo bueno que hizo por mí, porque la verdad sí hizo muchas cosas muy buenas. Y entonces empecé a considerar nuevamente buscar ayuda, pues, psicológica como profesional, pero pues yo siempre lo he hecho por medio de mi seguro médico, porque yo no tengo dinero para invertirle a un psicólogo. Esa es otra de las cosas que yo quiero que todos entiendan y es que la depresión no es un lujo. O sea, una persona que está hundida en la pobreza puede sufrir depresión de igual manera que la puede sufrir alguien que lo tiene absolutamente todo, con lo que vemos como sociedad que es tener todo. Cualquier persona le puede dar una depresión o cualquier enfermedad mental. ¿Cuál es la diferencia? Que la persona que tiene algo de dinero tal vez algún día sepa que tiene una enfermedad mental. Y la persona de estrato muy, muy bajo le van a decir, ay, no, es que usted es un mal geniado, o ay, no, es que usted es un perezoso, o, o ay, no, es que usted es un acelerado. Y realmente muchas de esas personas lo que tienen son enfermedades mentales. Entonces, no es un lujo. Tener una enfermedad mental no es un lujo, pero tampoco es un crimen, porque también muchas veces nos ven como unos malagradecidos, porque, ay, no es que tenemos todo, supuestamente según la sociedad tenemos todo, pero hay algo que está mal. Yo ahorita hablaba con un amigo y yo le decía justo eso. Hay personas que, un ejemplo, nacieron sin un brazo. Esa es una condición. Nacieron así. Esa es su condición. Nacieron con esa enfermedad. Porque una enfermedad mental no la ven como eso, o sea, él nació sin un brazo, pues la otra nació con esquizofrenia, o sea, ¿por qué no pueden ver ese tipo de enfermedades como una enfermedad real? O sea, yo siento que es necesario que cada vez más como que se empiece a quitar todo el estigma que hay alrededor de esas enfermedades. Entonces, bueno, básicamente eso. Yo hace ya 2 años busqué nuevamente ayuda porque sentía que estaba cayendo otra vez como en el pozo en el que muchas veces he caído y pues por fin busqué ayuda de término profesional. Fui al psicólogo, quien me mandó con psiquiatría, quienes me dijeron que sufro de depresión distímica y que tal vez en algún momento yo, pues eso se me pueda quitar, pero digamos hay que hacer muchas cosas para que eso se me pueda quitar. Estoy medicada desde hace eso, desde que empecé hace 1 año y medio, 2 años. No, yo creo que como 1 año y medio. Lastimosamente he parado con mi tratamiento un par de veces durante este tiempo porque he tenido problemas con mi EPS. Sé que no está bien,
parar y volver a retomar, eso es súper malo, pero pues así nos toca a muchos que no tenemos el dinero para pagar un psicólogo, entonces, o un psiquiatra, o pagar los medicamentos, o mirar cómo los conseguimos por fuera. Aunque no son muy caros, pues sí son un poco difíciles de conseguir y más sin fórmula, son pues medicamentos psiquiátricos, eso no lo venden sin fórmula. Entonces, pues bueno, es complejo, pero esto me ha permitido estar mucho mejor. Ya hoy en día no voy a decir que esté súper bien porque no es así, pero definitivamente yo, o sea, yo y mi mentalidad y como todo mi crecimiento personal se ha cambiado un montón desde que estoy en este proceso. Nuevamente les digo, sé que a muchas personas les va a caer como un balde de agua fría, sobre todo a mi familia, porque son como los que siempre me han visto como la más fuerte, pero pues no es así. Em, y bueno, ya les expliqué también por qué, pues justamente porque no es así, quise hacer este episodio. Nada, pues yo creo que eso era todo por el día de hoy. Ese es como nuestro primer episodio del podcast. Quería que supieran de dónde venía toda esta idea de hacer este podcast. Em, los capítulos que vienen van a estar muy, muy, muy interesantes. Esta semana les estaré dejando saber quién es nuestra primera invitada para que ustedes pues puedan ver un poquito de eso. Van a ir conociendo a través del podcast pues, cosas mías, pero también lo que les decía ahorita, que todos los comportamientos tienen como un trasfondo, o sea, no crean que nada de lo que ustedes hacen es como muchas veces algo automático, muchas veces digamos que nuestros comportamientos nosotros los vemos como algo automático y les voy a decir algo tan sencillo. em, Dormir con la puerta abierta del cuarto, un ejemplo. Ay, no, pues es que yo duermo siempre con la puerta abierta del cuarto y se consiguieron una pareja que les gusta cerrar la puerta. Y entonces tienen un lío completo porque uno quiere cerrar la puerta y el otro la quiere dejar abierta. Pero todos dos no ven que el querer que uno la deje abierta o el querer que el otro la deje cerrada tiene un trasfondo. O sea, ¿por qué? No es simplemente yo lo quiero así, me gusta así. No. Tal vez uno lo ve así. No, es que a mí me gusta así, me gusta tener la puerta abierta. Pero la verdad es que eso tiene un trasfondo, algo pasó en tu vida, hubo alguna situación, hubo algún momento en el que tal vez cerrar la puerta estuvo mal, ¿sí? Y todo eso tiene como unos trasfondos, entonces a mí me gustaría como llegar a esos trasfondos míos y de las personas, porque yo llevo, como les digo, casi 2 años en este proceso psicológico y hay algo que siempre me preguntan los psicólogos y es, ¿cuál es su detonante? O sea, ¿cuál es el detonante para que usted esté mal? Y yo no lo sé. A día de hoy no lo sé. Ha sido muy difícil averiguar cuáles son mis detonantes, a pesar de que sé muchas cosas de mí misma y de que sé muchas de estas cosas tan diminutas que uno las ve como, ¿por qué? O sea, porque algo que es tan simple como cerrar una puerta va a tener un trasfondo, lo tiene y lo sé porque he vivido situaciones muy ridículas en las que veo que en realidad sí hay un trasfondo para que yo me comporte de X o Y manera y en todas las personas eso lo hay. Lo que pasa es que no todos se quieren autoestudiar tanto como para saber qué hay ahí, porque además la terapia no es algo cómodo. O sea, yo muchas veces de la terapia he salido más vuelta mierda de lo que he entrado. Entonces, nada, eso les quería contar. Ya saben, compartan pues el contenido. em, ya saben que todo va a quedar montado en YouTube. Entonces, nada, les dejo un abrazo y un saludo. Nos vemos en un próximo video. Bye.